buenas noches. Saludos. Dios les bendiga a todos los hermanos y amigos que se conectan con nosotros en este programa Conociendo al Dios Eterno, una oportunidad de poder aprender de la palabra de Dios, una oportunidad que nos regala el mismo Dios, el mismo Señor, para que podamos escudriñar su escritura conforme al corazón de Dios, para ver la realidad de lo que Dios quiere para el hombre que habita en esta tierra conforme a su voluntad. ¿Y cuál es el propósito del hombre estando aquí en la tierra? Así que estamos aquí preparados, dándole gracias al Señor por toda la misericordia que nos ha regalado, que nos ha dado. Saludos, hermano Raúl Blondel, desde la ciudad de Caracas. Te saludo desde acá, de la ciudad de Valle de la Pascua. Estamos transmitiendo desde Venezuela para toda Latinoamérica y el mundo, en el cual nos ven a esta hora, ya 8:05 de la noche, hora de Venezuela. Saludos, hermano, Dios te bendiga. Buenas noches, amados hermanos, en gracia y justificado, gracias a la misericordia del Señor, gracias a ese amor, a esa bondad que Dios ha tenido para con nosotros, y pues nos dio una semana más de vida, un día más de vida y sobre todo un programa más. Contento, alegre, porque hoy comenzamos, como ya tenemos de costumbre, cada sábado a las 8 de la noche, hora de Venezuela, comenzamos con nuestro programa Conociendo al Dios Eterno, con la finalidad, Jorge, pues de que tanto los hermanos que nos escuchan como nosotros conocer más a nuestro Dios. Y al conocer a nuestro Dios, pues recibir esa vida maravillosa que está en ese Dios maravilloso en la persona de su Hijo. Así que, hermano, te bendigo en el nombre del Señor y bendigo a todos los hermanos que en esta hora se conectan y a todos los hermanos, pues, que de una otra manera apoyan con oraciones y de otra manera nuestro servicio, este servicio que es para el cuerpo de Cristo, para la edificación de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Independientemente de donde están los hijos de Dios, llámese pentecostal, bautista, presbiteriano, solo Jesús, edificamos la iglesia. No pertenecemos a ninguna denominación, Jorge, somos la iglesia del Señor Jesucristo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén, amén, así es, amado. De verdad que le damos gracias al Señor por esta oportunidad. Y queremos invitar a todos los oyentes, a todos los que nos están viendo en este momento, de que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales también, para que siga preparándose y recibiendo los estudios que Dios nos ha regalado con respecto a la palabra de verdad, la palabra de vida, porque la palabra hay que verla conforme al corazón de Dios, no es conforme a nuestro corazón. Y hoy tenemos un tema muy interesante, que es la enseñanza que dio Jesucristo conforme a la obra de Dios. Y hoy vamos a ver qué es lo que el Señor enseñó a sus discípulos, que enseñó a la multitud que se acercaba a él, ¿verdad? Para lo que él que estaba ministrando en ese momento. Entonces les quiero invitar a todos, bendito sea el nombre del Señor, a que nos sigan a través de las redes sociales, a través de nuestro Facebook, a través de nuestro Instagram y en las redes sociales, en nuestras redes, nuestra cuenta de Instagram personal también. Ahí lo vamos a estar colocando en la pantalla para que usted pueda también recibir pues más palabra, más oración. Si también necesita de oración, ahí estamos disponibles. Nosotros somos unos pastores en oficio, ¿verdad, amado? Somos unos pastores en oficio que estamos para cuidar y guiar a las ovejas que hoy está el Señor llamando, el Señor está colocando en este programa con el fin de que usted pueda recibir de Dios, que pueda conocer. Y esto es muy importante porque el lema de nuestro programa se llama Conociendo al Dios Eterno. Y para que usted pueda confiar en algo o en alguien, usted tiene que conocerlo. Usted tiene que saber quién es. Y es lo que le genera la confianza, ¿verdad? Para poder seguirlo o para poder obtenerlo, según sea algo, una cosa o algo material. Pero en este caso es la persona de Jesucristo, la cual tenemos que conocer para seguirlo conforme a su palabra. Gloria sea el nombre de Dios. Pero no le voy a dar más, sino vamos a comenzar dándole la enseñanza de hoy. Seguimos en el libro de Juan y estamos en el capítulo 6. Ahora vamos a leer el versículo 22 hasta el 29.
conforme a lo que enseñó Jesucristo. Amén. Sí. Entonces decía el hermano Jorge que íbamos a leer Juan capítulo 6, versículo 22 al 29, que es la enseñanza que nos toca en esta noche. Parece que nuestro hermano Jorge tiene problemas con la conexión, pero bueno, seguimos hacia adelante con nuestro programa en vivo y leemos la palabra del Señor de la siguiente manera. Dice así, voy a leer la Biblia textual, cuarta edición. Dice, al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Otra barca había llegado a Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan, después de que el Señor hubo dado gracias. Viendo pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en la barca y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Y hallarlo al otro lado del mar le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Le respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque viste señales, sino porque comiste de los panes y os hartasteis. Entonces dice el versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Entonces respondió Jesús, le dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. Entonces es muy importante el tema de esta noche, ¿no? El tema de esta noche es Jesús enseña sobre la obra de Dios. Lamentablemente a través de la historia, ¿verdad? Y muchos hijos de Dios cuando hablan de la obra de Dios, pues enseguida tienen en sus mentes hacer cosas para Dios, portarse bien, guardar mandamientos, ir a la iglesia, pagar el diezmo, congregarse, hacer obras, ¿verdad? Las obras enseguida las relacionamos o las relacionan los creyentes con hacer cosas para Dios. Pero no fue lo que Jesús en esta noche o en este pasaje bíblico, en esta oportunidad le enseñó pues a estas personas que le estaban siguiendo. Él enseñó que la obra del Señor era más allá de hacer cosas para Dios. Podemos hacer muchas cosas para Dios. Podemos portarnos bien, podemos congregarnos, pagar diezmo, tratar de ser justo por nuestra propia cuenta. Pero si Dios, escuche bien esto, si Dios no es el que nos energiza por medio del Espíritu Santo, por medio de nuestra fe y nuestra confianza en Dios, pues lo que hacemos no sirve de nada. Pues justamente la obra del Señor no es hacer cosas. Dios no está interesado en que su iglesia, su cuerpo, los que le creen se enfrasquen en hacer obras para Él, porque el Señor quiere una sola obra y es lo que en esta noche pues vamos a ver en esta lectura que hemos visto. Antes de esto quiero pues agregar algo de que dijo el hermano Jorge. Nosotros pues aunque tenemos aquí Pastor Raúl Blondel, Pastor Jorge Pérez, esto lo hacemos solamente en función, no en título. Realmente el título que nosotros amamos, tanto Jorge como mi persona, es hermanos. ¿Por qué? Porque hemos nacido de Dios, somos hijos de Dios y como hijos de Dios somos hermanos en Cristo. Simplemente que por la misericordia del Señor tenemos un poquito más de responsabilidades en la función de dar alimento. La palabra pastor, ¿verdad? En el griego es aquel que da alimento, aquel que apacienta, aquel pues que por medio de la palabra del Señor nutre a los hijos de Dios. Y eso pues lo que tratamos de hacer a través de estos programas. El encargo que Dios ha puesto en nuestros corazones es de dar alimento, de enseñar, de nutrir, de pastorear a los hermanos a través pues de las enseñanzas. O sea, no estamos interesados netamente en el título que nos digan pastores, porque ya somos hermanos, el hermano Jorge Pérez, el hermano Raúl Blondel, pues que trabajamos en la función de pastores, otra cosa, pero no estamos por el título ni ser asalariados por esta obra maravillosa que el Señor nos ha entregado. Bueno, ya habiendo aclarado esto, amado, bueno, vamos a comenzar con la palabra de esta noche y vamos a comenzar con el versículo 22 como lo hacemos todos los sábados, versículo por versículo, de una manera contextual. Dice, al día siguiente, la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Jesús no había entrado con sus discípulos en la barca,
sino que sus discípulos se habían ido solos. Después que Jesucristo hizo el milagro, pues de convertir los panes en vino, de alimentar a las 10,000 personas, ¿verdad? Y después de que mandó a los discípulos a la barca adelante, la gente estaba muy maravillada de todas las obras que Jesús había hecho y le estaba siguiendo, Jorge. Donde quiera que Jesús iba, la gente estaba buscando, pues, ser beneficiada por los milagros que Jesús hacía. Y aquí vemos nuevamente, comenzando el versículo 22, una gran multitud buscando a Jesús, desesperado. De hecho, notaron que los discípulos se habían ido en una barca y no vieron que Jesús se montó y se hacían una pregunta: oye, ¿cómo Jesús fue allá? O sea, estaban pendientes de dónde estaba Jesús. Pero y eso refleja quizá a la gente de hoy en día, ¿no? Y lo volvemos a decir como ya el Señor lo ha venido reflejando en varios versículos que hemos leído en Juan. Pues en los tiempos de Jesús, la gente buscaba a Jesús por interés, no porque estaba convencida de la salvación de Dios, no porque había reconocido que Jesús era el Hijo de Dios, sino porque Jesús le daba beneficios. Hermano, y Dios no está interesado en que el hombre le busque de tal manera. Dios está buscando que el hombre entregue su corazón, entregue su vida a totalidad para que pueda reconocer quién es Jesús en su vida. Eso es lo que Dios está buscando a través de su palabra. Entonces dice, al día siguiente la multitud que estaba al otro lado del mar vio que no había allí sino una barca y que Jesús no había entrado con su discípulo en la barca, sino que sus discípulos se habían ido solos. Dice, otra barca había llegado de Tiberíades, cerca del lugar donde habían comido el pan después de que el Señor hubo dado gracia. ¿Ve? Que son las mismas personas, ¿verdad? Esta gran multitud que fue saciada de pan, estas 10,000 personas todavía estaban buscando a Jesús para seguir siendo beneficiados de manera externa, de manera superficial, buscando cosas externas, hermano, y es lo que el Señor Jesús en esta noche nos va a mostrar. Jesús esta noche nos va a mostrar de que no solamente debemos buscarle por las cosas externas, por las cosas materiales. De hecho, dice en el libro de Romanos, Jorge, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. O sea, Dios está interesado en que nosotros entremos en una relación íntima, en una relación espiritual, que entienda que la verdadera necesidad que tiene el hombre no son de cosas materiales, no son de cosas externas. De hecho, hoy en día, Jorge, hay bastantes personas que tienen mucho dinero, pero están sumergidas en estrés. Hay otras que no tienen dinero y también están sumergidas en estrés, porque no es la falta de dinero, ni es el mucho dinero. Es Cristo el que satisface la necesidad del hombre. Es Cristo como vida dentro del hombre que le da la verdadera felicidad. Entonces, si no entendemos y el hombre no entiende esto, pues lamentablemente va a perder su tiempo. Y seguimos leyendo, Jorge dice, viendo pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos entraron en las barcas y fueron a Cafarnaúm buscando a Jesús. Mira esto, Jorge. Ellos fueron a las riberas de Tiberias, ¿verdad? Vieron que Jesús no estaba y ¿qué hicieron? Se montaron en las barcas y fueron a Cafarnaúm. Cruzaron el río, hermano. ¡Wow! Tenían necesidad, pero no necesidad de Dios, no necesidad de lo espiritual, sino estaban buscando eran cosas materiales, milagros, ser satisfecho a nivel externo. Y sigue diciendo la Biblia, y al hallarlo, porque es que lo hallaron, estaban tan dispuestos a conseguirlo que lo hallaron, y al hallarlo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cómo llegaste acá? Pero mira la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús me hace acordar en varios mensajes atrás donde Jesús le dice, ustedes me buscan porque vieron los milagros, porque vieron esto, y vuelve a repetirle a Jesús, Jorge, esta misma palabra. Le dice, le respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis no porque viste señales, sino porque comiste de los panes y os hartasteis. Wow, en otras palabras, Jesús le dice, ustedes no me buscan a mí porque quieren saber quién soy yo. No, ustedes no me buscan a mí porque están convencidos de que yo soy el Salvador de ustedes, que yo voy a morir por ustedes. No, no, no. Ustedes vienen a mí porque simplemente son unos interesados. Bendito sea la gloria del Señor para siempre. Parecen palabras fuertes, Jorge, pero es lo que está escrito aquí en la Biblia.
Es lo que está escrito en la palabra del Señor. Dice, vuelvo a leerlo, respondió Jesús diciendo, de cierto os digo, me buscáis, no porque viste señales, no porque viste la señal del Hijo del Hombre como salvación, sino porque comisteis de los panes y os hartasteis. ¿Qué dijeron esta gente? De aquí en adelante no vamos a tener más hambre. De aquí en adelante no vamos a tener necesidad. Conseguimos el amuleto. Para muchos, Jorge, Dios es un amuleto que lo pueden usar en momentos de dificultad. Pero hay un hermano que llaman Álvaro Rodríguez que dice lo siguiente, Jorge, Dios no tiene 911. O sea, Dios no es un 911. Dios lo que está interesado es una relación continua, una relación intrínseca. Dios busca adoradores o verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dios está buscando es que tengamos una relación de adoración. Y recuerde, la palabra adoración es caer de rodillas, reconociendo nuestra necesidad de Dios, nuestra búsqueda de Dios, nuestra dependencia de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Y es lo que quiere decir el versículo 27. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Ahora aquí hay un contraste entre lo físico y lo espiritual. ¿Qué dice el Señor? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura, en Mateo capítulo 6:33. Y ahí el Señor está hablando el contraste entre el vestir, la comida, que el Señor sabe que tenemos necesidad de todas estas cosas. El Señor sabe que necesitamos trabajo. El Señor sabe que necesitamos ser alimentados. Pero ¿qué dice el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas vendrán por añadidura. En su ministerio terrenal, el Señor mostró que la verdadera necesidad que tiene el hombre no son de cosas materiales. La verdadera necesidad que tiene el hombre, Jorge, y que tenemos todos los seres humanos, es de Cristo. Es de una espiritualidad intrínseca con Dios. Que el enemigo, Satanás, nos engaña y nos distrae con las cosas humanas, con las cosas de este mundo, quiere ahogar nuestra fe, quiere apagar nuestra fe, pero el Señor nos dice en esta noche, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Y mira quién nos la da, dice, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este selló Dios el Padre. ¿Qué quiere decir este versículo? Que Jesús vino sellado, marcado de antemano, predestinado por Dios con un solo propósito, Jorge, darnos el verdadero alimento, darnos la verdadera realidad de lo que el hombre necesita intrínsecamente. El hombre no necesita cosas humanas. El hombre necesita es Cristo. El hombre necesita es a Dios. El hombre necesita el Espíritu Santo que lo energice para que pueda tener una vida de realidad. Ahora, Jorge, la gente dirá entonces, hermano Raúl, hermano Jorge, entonces tú nos estás diciendo que no vamos a trabajar, no vamos a estudiar, no vamos a ser alguien en la vida. No, no, no. Nosotros debemos trabajar, nosotros debemos estudiar, debemos cumplir con las funciones humanas, pero entendiendo que eso es pasajero. Y entendiendo que nuestra verdadera necesidad es de cosas espirituales. Es decir, muchos dicen, no, que tiene que haber un equilibrio entre lo espiritual y lo material. Lo material se destruye, lo material se queda aquí. Yo digo que la balanza tiene que ir girando más a lo espiritual, a lo eterno, a lo que permanece a vida eterna, y no a lo caído, no a lo natural. Porque lo caído se queda en este mundo, Jorge. Lo caído va a pasar. Las cosas que se ven son temporales, dice la Escritura, mas las que no se ven son eternas. Dice, si este tabernáculo se destruyere, tenemos en los cielos un tabernáculo celestial. Y allí tiene que estar nuestra mirada. Allí tiene que estar colocado nuestro corazón. Y justamente esa es la obra de Dios. Entonces, una vez que el Señor dice esto, que Él selló al Hijo de Dios y que entonces hacen una pregunta. Entonces le dijeron, las personas les preguntan al Señor, ¿qué debemos hacer para realizar la obra de Dios? Si hoy a nivel religioso hacen esta pregunta, le dice, bueno, mira, tú tienes que pagar los diezmos, tienes que congregarte todos los días, tienes que leer la Biblia, tienes que leer esta literatura, tienes que hacer esta regla, tienes que hacer esta norma para que puedas entrar en el reino de los cielos. Pero eso no fue la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús no tuvo nada que ver con obras humanas. La respuesta de Jesús tuvo una realidad. Y mira lo que dice la Escritura. Respondiendo Jesús y le dijo, esta es la obra de Dios. Y espero que este versículo quede hoy tatuado en la mente y los corazones de los que nos escuchan. Dice, y esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió.
Mira esto, Jorge. ¿Qué creáis? La palabra en griego aquí de creer es el verbo pisteus, que es el mismo verbo de tener fe. De tener fe es pues la fe, la certeza de los que se espera, la convicción de los que no se ve. Es necesario que el que se acerca a Dios tenga fe, crea en Él, crea que Él es galardonador de los que le buscan. Eso es la obra de Dios. La obra de Dios consiste en creer en Jesús, el Hijo de Dios, de confiar, de depositar todas nuestras necesidades en el que tiene el poder, como vimos la semana pasada, en el que tiene control de la naturaleza, en el que tiene control de los alimentos, en el que tiene el control de todas las cosas en esta vida. Ese se llama Jesucristo, que fue sellado por Dios, designado por Dios para nuestra vida eterna. Entonces es cuestión de creer, pisteo, confianza, creer. Hermano, la fe es depender de Dios. Yo tengo fe cuando yo creo y pongo mi vida en las manos de Dios, porque sé que en las manos de Dios estoy más que seguro. Esa es la obra de Dios. Yo me imagino, Jorge, que los que estaban allí quedaron sorprendidos, porque todo el mundo espera hacer obra. Desde que el hombre cayó, el hombre está determinado para hacer obra tratando de agradar a Dios. Pero eso no es lo que quiere Dios. Eso no es la obra de Dios. La obra de Dios, Jorge, es que creamos en el que Él envió. ¿Y a quién Él envió? A Jesucristo, el Hijo de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Ahí está la vida eterna, Jorge amado, en creer. Aleluya. Alabado sea el nombre de Dios. Amén, amén. Es muy interesante este versículo. Yo creo que Dios nos está enseñando hoy algo muy importante y que no podemos dejar o olvidar, sino tener como recordatorio y como enseñanza de que no es la obra humana, no es la obra del hombre, no es mi obra. Porque muchas veces, y yo quiero traer lo que acabas de decir, que me gustó muchísimo, hermano, cuando muchos llegan hoy al evangelio, van a las iglesias, a las congregaciones, y entonces ellos llegan y le dicen al pastor, a los líderes, ¿qué tengo que hacer para agradar a Dios? Mira esta pregunta, pero lo hacen por la ignorancia de no saber y conocer al Dios verdadero y al Dios eterno. Pero aún yo creo que queda muy mal de aquellos que conocen realmente la palabra o en su defecto la conocen, ¿verdad? Le contestan diciendo, tienes que hacer esto, tienes que traer el diezmo, tienes que traer las ofrendas, tienes que venir a la congregación todos los días para ser santificado, tienes que buscar la santificación. Oh, santo, aleluya. Tienes que buscar la santificación. ¿Tú te imaginas que si esto fuera una realidad, hoy las cosas fueran distintas? Pero lo que Dios quiere enseñar es que Él es soberano y que Él trata al hombre como Él quiere, en amor y en justicia, con el fin de que el hombre pueda ser transformado en su ser interior, pueda ser cambiado en todo su ser, para entonces poder hacer la obra, y escuche bien, no la obra humana, no la obra de Raúl, no la obra de Jorge, sino la obra que hizo Jesucristo estando en su humanidad en la tierra y completar ese plan de Dios en la obra de la cruz. ¿Y cómo se hace esto? Creyendo en el Señor, creyendo en Jesucristo. Dice el mismo Juan en el capítulo 20, versículo 30, dice que todo esto fue escrito para que creyéramos que Jesús es el Cristo. Y cuando vemos la palabra Cristo, sabemos que es el Salvador. Cristo Jesús es llamado el Salvador. Jesús el Salvador. Dios salvando a su pueblo, Dios salvando a sus hijos, Dios salvando a la iglesia. Y esto es un don de Dios. El regalo de Dios es que nosotros, por medio de la obra de Jesucristo, seamos salvos. Y es interesante ver esta parte, porque muchos hoy en día están buscando al Señor por una situación material, por una situación carnal, por una necesidad carnal.
Ahora, usted dirá en este instante, entonces Dios no quiere que yo esté bien, no quiere que yo tenga prosperidad, en el buen sentido de la palabra prosperidad. No quiere entonces Dios bien para mí. Sí quiere, claro que sí quiere. Quiere que usted lo tenga todo porque es el Hijo de Dios. Él quiere que usted tenga salud, tenga vida. Pero para poder llegar a la paz que dijo el Señor Jesucristo, tenemos que pagar un precio. Esta es la palabra que le gusta a mi hermano Raúl. Pagar el precio, aleluya. ¿Y cómo pagamos el precio? No haciendo la obra humana, sino creyendo en el Señor, confiando en Dios. Amén. Confiando en el Padre, en que toda buena obra que proviene de Él es buena para el hombre. Es buena para el hombre. Por eso hoy el ser humano está en esa necesidad de buscar a Dios para que le retribuya. Mira lo interesante y mira lo importante de ver a Dios, no en el contexto de que Él es el Padre que me da. Abre la billetera. Papá, abre la billetera para que me deje el billetico que hoy me toca ir a comprar en el mercado. No, Dios ya Dios te ha llenado la dispensa. Si lo quieres ver de esa manera, Dios ha llenado todo tu hogar, tu casa, en lo espiritual, en tu vida natural. No busquemos a Dios por algo material, sino por algo espiritual. Por eso cuando estuvimos estudiando en el principio de estos versículos y de estos capítulos de Juan, de este libro, vimos que el Señor estaba enseñando a la samaritana, diciéndole que Dios está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces la adoración es poder venir postrado ante el Señor, poder reconocer la soberanía de Dios, es adorar a Dios, es reconocer la soberanía de Dios y poder creer que Él ya hizo la obra en mí. Ya Él hizo la transformación en mí. Dios me ha prometido algo desde el principio, su eternidad. Hay una eternidad. Hay una eternidad. Ahora bien, en el corazón del hombre Dios quiere transformar para que él pueda elegir la vida eterna, es decir, la vida con Cristo o la vida en la condenación. Pero para eso él vino a hacer la obra en Cristo Jesús. Y lo interesante aquí, a mí me gusta este versículo 29, de verdad. Respondió Jesús y les dijo, algo interesante, le respondió Jesús y les dijo, porque ya conocía el corazón de ellos, ya sabía lo que iba a acontecer, porque las cosas por casualidad no existen en la obra de Dios. En el plan de Dios las casualidades no existen. Dios tiene planificado una vida para Raúl, tiene una vida planificada para Jorge, tiene una vida planificada para usted. Ahora bien, ¿cómo tenemos que aprender a vivir conforme a esa voluntad? Conforme al plan de Dios. Eso es lo que Dios está enseñando hoy. Dios está enseñando que podamos vivir conforme a la ordenanza y a la justicia divina en el ser humano. En el ser humano. Por eso la obra de Cristo es tan importante hoy en día. Todo lo que Jesucristo hizo, que lo recuerda el Espíritu Santo, es tan importante con el fin de poder ver verdaderamente el plan de Dios. Amén. Y este capítulo 29, este versículo dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. A mí me encanta este versículo, hermano. A mí me encanta este versículo porque hoy la iglesia tiene una confusión. Y lo voy a decir con todo el amor. Escuche bien. Hoy la iglesia tiene una confusión. Cuidado. El estar encerrado en cuatro paredes no es que es malo, es bueno. Porque allá tú vas a recibir la palabra de verdad. Pero la obra de Dios, la obra del Señor, es que podamos ser luz en oscuridad. Hermano, si estamos todos en luz, imagínate la oscuridad cómo estará más oscura.
estará más oscura. Pero si Dios nos llamó a luz, tenemos que estar en los lugares de oscuridad donde el mismo Señor, en esta parábola tan importante que vimos en esta semana, en este miércoles, ¿verdad? Interesante esa parábola, donde el mayordomo, aquel siervo, mayordomo, administrador, que hizo con sagacidad. Y mira lo interesante, a mí me gustó esta parte porque alabó la obra de ese mayordomo, pero no como la obra de pecado, sino la forma en que se comportó para librarse de esa situación. El cristiano hoy en día tiene que moverse, tiene que vivir en siendo sagaz en este mundo perverso, en este mundo malvado. Por eso el Señor dice, la obra de Cristo, la obra del Padre es que creas en mí. Por eso Él vino a la tierra para Él mostrar los cielos abiertos, para Él mostrar el trono de Dios, para Él mostrar la grandeza de los cielos que habita ahora en la tierra por medio de la iglesia. Pero mire bien esto. Entonces, la iglesia hoy tiene una confusión y quiero venir y a decir esto muy claramente, en el amor de Dios, que tenemos que estar haciendo cosas para la iglesia, haciendo cosas y actividades para la congregación. Tenemos que estar en esto y tenemos que estar en aquello. No es malo. Es bueno porque te lleva al aprendizaje, te lleva a la madurez espiritual que Dios está buscando también en el hombre. Pero hay algo importante que estamos dejando a un lado. El mundo necesita de la iglesia, de Dios por medio de la iglesia. Y si nosotros somos llamados para transformar las naciones, para que el Señor haga la obra a través de la iglesia, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios si estamos encerrados en cuatro paredes, hermano? Tengo que decirlo de esta manera. ¿Cómo? Hoy los cristianos, y perdóname, aquellos que hoy nos están mirando, los que nos están viendo, pero yo sé que de pronto no les va a gustar esto, pero tengo que decirlo en el amor de Dios. Pero hoy, ¿qué diferencia hay con los mundanos hoy en este momento cuando queremos mirar a los que no tienen a Cristo por encima del hombro? ¿No les parece algo similar a los que hacen en el mundo? Queremos mirar por encima del hombro. Yo soy cristiano, yo voy al cielo, tú vas al infierno. ¿Y cómo sabe usted si usted no va al infierno o él va al cielo? Eso lo determina Dios. Eso lo determina Dios. Pero ¿cómo lo determina? Creyendo en Jesucristo. ¡Aleluya! Y lo interesante entonces, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. En el que Él ha enviado. Si nosotros creemos en que Él vino en amor para ser humano, para tener una vida humana, para hacer la obra de Dios de la manera humana, ser el sacrificio del Padre de cumplir su plan, de poder establecer la salvación por medio de la cruz y por medio de la cruz la redención a través de haber resucitado a Jesucristo. Y así como hizo con Cristo, también los hará con nosotros. Por eso necesitamos confiar en Él. Por eso necesitamos confiar en el Señor. Entonces, lo interesante, los hombres buscaban ¿a quién? Estaban buscando en la barca y hacían lo imposible, buscando al Señor Jesucristo. Pero entonces cuando llegaron a donde estaba Cristo, la palabra que les dijo aquí en el 25, dice, y hallándole al otro lado del mar, le respondieron, Rabí, como sorprendido, tal vez también reclamándole, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? ¿Cuándo llegaste acá? Como que nosotros podemos ordenarle a Dios. Yo he escuchado, hermano, yo no sé si tú lo has escuchado, pero yo lo he escuchado y tengo que decirlo. Pero tenemos que provocar a Dios. Yo creo que sí lo provoca, pero a ira. A ira. Si usted no cree en el Hijo. Claro que lo provoca a ira, pero si usted no cree en el Hijo, tiene que creer en el Hijo. Y dice el Señor que creer y cumplir su
mandamientos, los mandamientos de Jesucristo, la nueva ley en Cristo Jesús, lo que Él ha transformado para nuestra vida. Aleluya. Entonces mira lo que dice en el 25. Estamos en Juan capítulo 6, versículo 25, y dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y mira lo que le respondió Jesús, qué lindo, la respuesta del Padre, la respuesta de Jesucristo, en amor, en una persona con un corazón humilde, pero también sabiendo lo que traía el hombre, el corazón del hombre en ese momento. Mira lo que dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo. Esto para reafirmar la palabra. El escritor Juan escribe, de cierto os digo, para que usted vea una verdad de la palabra de Jesucristo. Y dice, de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales. Si ellos hubiesen visto las señales en ese momento, hubiesen sido convertidos, hubiesen sido transformados, hubiesen sido otras personas. Pero mira lo que le dijo el Señor, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. ¿Qué pasa? Saciasteis. Cuando tú te sacias es porque estás satisfecho. Estás satisfecho. Más adelante podemos ver el pan de vida, de lo que le dio el Padre a Israel, a los judíos en el desierto. Pero interesante, porque comisteis el pan que yo os di, el pan natural, el pan de la tierra, pero el Señor se estaba dando como el pan de vida para que comiéramos de él, para que pudiéramos disfrutar la vida de Jesucristo. Ahora bien, podemos ver que en esta historia había mucha pobreza en ese momento, por eso buscaban a Jesús para poder saciarse. Había mucha pobreza y estaban buscando el alimento porque no trabajaban. Seguramente no trabajaban, había muchos pobres. En el tiempo de Jesús la situación era muy difícil, era complicada, había muchos pobres. Yo puedo decir que había más del 70 u 80% de pobres en ese lugar. Y el Señor vino en un momento tan difícil, cuando el hombre estaba cautivo en su propia justicia. En su propia justicia. Y por eso el Señor vino a transformar las mentes y los corazones de cada uno de nosotros. Y esa palabra que Él les dijo, no buscáis porque vieron señales, sino porque comisteis el pan que yo os di, ¿verdad? Y os saciasteis. Pero este pan natural, el pan hecho de la levadura, en ese momento, y se saciaban físicamente y quedaban satisfechos. Pero ellos querían más. ¿Por qué? Porque no eran personas que estaban buscando lo espiritual, sino estaban buscando lo carnal. Lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Por eso Él les muestra que la obra de Dios es que creamos en Él. Y dice, trabajad. Y mira esta otra respuesta. Oh, aleluya, gloria sea el nombre de Dios. Mira qué interesante. Yo acabo de decir que en ese momento había pobreza y seguramente estas eran personas que no trabajaban, no hacían nada, hermano. No hacían nada, pero iban a buscar para que Jesucristo los alimentara, porque sabían que multiplicaba los panes. Mira, ahí hay un hombre, Jesús de Nazaret, que multiplica los panes. Vámonos allá a saciar, a comer pan y a comer pescado. Pero Jesucristo estaba mostrando otro pan, la vida, el pan de vida, el árbol de vida, para que usted pudiera ser transformado en su ser interior. Trabajad, no por la comida, aleluya, que perece, sino por la comida que a vida eterna. Mira esta palabra, que a vida eterna, no la palabra que da vida eterna, sino la palabra que a vida eterna, ¿verdad? Permanece.
Ahí les estaba mostrando a Jesucristo que el pan que usted no trabaje solamente por el pan terrenal, porque lo que es nacido de la carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y allí permanece. Entonces mira lo interesante. Y dice que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Y aquí está en un participio pasado, futuro, perdón. Un participio futuro, os dará. Porque la vida eterna es la promesa de Dios desde el principio, para que el hombre sea eterno. Escuche bien, para que el ser humano sea eterno. Pero por la caída el hombre no alcanzó la eternidad. Ahí lo vemos en Génesis capítulo 2, versículo del 24, 23, 24. Cuando le dijo el Señor Jesucristo, prácticamente lo voy a decir con estas palabras: sácalo del Edén antes de que coma del árbol de la vida y sea como nosotros y sea eterno. ¿Usted se imagina el hombre pecador eternamente? Oh, santo, aleluya. Pero Dios tiene un plan, y el plan era que usted creyera en la obra de Jesucristo para vida. Dice aquí que a vida eterna permanece. Porque Jesucristo, como el árbol de la vida, vino a mostrarte la vida eterna que permanece. La vida eterna que permanece en el ser humano, y que dice, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a esta señaló Dios el Padre. Esa es la señal de la promesa que le hizo el hombre, que le hizo Dios al hombre. Es la promesa que le hizo Dios a Adán. Es la promesa que le hizo Dios a Abraham. Que es la promesa que le hizo Dios a Jacob. Es la promesa que le hizo Dios a Isaac. Es la promesa que Dios le da a usted a través de Cristo Jesús. La señal del Hijo del Hombre, como la vida eterna, como la vida permanente. Busque a Jesucristo no por lo material. Traiga $100 para que Dios le devuelva 200. Oh, santo, aleluya. Eso no es la obra de Dios. Eso no es la obra de Dios. La obra de Dios, y aquí culmino con esta palabra maravillosa y me quedo con ella, esperando que Dios la selle en mi corazón y esperando que Dios la selle en su corazón. Escuche bien, Juan capítulo 6, versículo 29. Quédese con esta palabra, querido hermano y querido amigo. Aquellos que hoy nos están escuchando y nos están viendo por esta señal de Facebook, por los que nos ven a través de YouTube, aquellos que nos ven a través de Instagram. Pero escuche bien, el que tenga oído, que oiga. El que tenga oído, que oiga. Y escuche bien lo que dice el Señor Jesucristo. No lo está diciendo Raúl, no lo está diciendo Jorge, lo está diciendo Jesucristo en su palabra. Aleluya, que es permanente, la vida eterna que da permanencia. Escuche bien, respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él, en el que le ha enviado. Aleluya. Lo voy a leer en la versión textual. A mí me gusta esta versión también, la Biblia textual. Pero miren lo que dice en la textual. Dice, entonces le dijeron, perdón, estamos en el 29. Gloria sea el nombre de Dios. Dice, respondió Jesús y le dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en él que él ha enviado. En el que él ha enviado. Lo puede leer en la versión que Dios le haya regalado, le tenga a usted en la mano, y usted verá la misma palabra. Espero que Dios selle esa palabra en su corazón, que usted se la lleve y la medite, que usted venga y piense en ella, razone en esa palabra,
que la obra de Dios es creer en el que Él ha enviado. Que podamos nosotros confiar en el Eterno, confiar en el Altísimo, confiar en el Yahweh, confiar en Yeshua, aquel Dios poderoso que hoy vive por siempre y para siempre y quiere darle esa vida eterna a usted. En el nombre de su Hijo amado. Porque los cielos se abrieron para Él mostrar su gloria a la iglesia y revelarse a la iglesia para que podamos seguir cumpliendo la obra de Jesús en la tierra. Aleluya. Hermano Raúl, si tienes algo más que compartir, ya estamos casi cerrando el programa. En el nombre del Señor, te dejo los micrófonos. Amén, amado. Quería añadir simplemente que cuando decimos que la obra de Dios es que creáis, ¿verdad?, en el que era enviado, denota toda la obra de Jesús, desde su encarnación, su vivir humano, su muerte, su resurrección, su ascensión y el envío del Espíritu Santo y la segunda venida de Cristo. Todo esto es creer en el Hijo de Dios. Es toda la obra completa de Jesús, ¿verdad?, para la iglesia, para los creyentes. Entonces, invitamos a los hijos de Dios, pues, y a los que nos escuchan a través de este canal, pues, que puedan entrar en este viaje maravilloso con nosotros, de conocer al Dios eterno en todas estas facetas, ¿verdad? En el vivir humano, ya lo hemos vivido, Cristo se encarnó, ¿verdad? Fue dado de la eternidad pasada. Hay muchas profecías antiguo testamentarias. De hecho, el Antiguo Testamento es la prueba de las profecías que Jesús iba a encarnar, que el Hijo de Dios iba a venir a morir en la cruz del Calvario para remisión de nuestros pecados. Y después en el Nuevo Testamento tenemos la realidad de ese vivir de Jesús. De hecho, hay 4 evangelios, aparte de Juan, que es el evangelio que estamos viendo, están los 3 evangelios sinópticos, para mostrar todas las partes o todas las características de Jesús en su vivir humano. Pero todos terminan con la crucifixión, con lo que se llama la pasión de Cristo, la última semana, que muchos la conocen como la Semana Santa, donde Jesús fue a la cruz del Calvario y derramó su sangre y dijo una palabra célebre: consumado es. Pero no se quedó en la cruz, Jorge, sino que al tercer día, después que fue sepultado, salió en resurrección, salió en victoria. Amén. Sorbida es la muerte en victoria. Y en resurrección se presentó al Padre en ascensión, ¿verdad? Y después, cuando se fue, dijo: es necesario que yo me vaya para que le envíe el Paracleto, el otro Consolador, el Espíritu Santo. Y en el día de Pentecostés, o cerca del día de Pentecostés, se le envió el Espíritu Santo como vida a los creyentes. 120 fueron los primeros, y después todos nosotros hemos recibido la continuidad de ese Espíritu Santo. Y todos los que hemos recibido el Espíritu Santo somos la iglesia, y estamos trabajando por la venida de Cristo, por la segunda venida de Cristo. Esa manifestación gloriosa, porque Jesús, después que murió y resucitó, se presentó por varios días con pruebas indubitables, como dice la Biblia, mostrando que había resucitado, pero dio una promesa: yo me voy, pero de la manera como yo me voy, vendré. Entonces, toda la iglesia, a partir de ese momento, está esperando a Cristo el Mesías para la consumación de este siglo. Eso significa creer en la obra de Dios. Eso es lo que Dios está buscando. ¿Qué obras estamos haciendo nosotros? Bueno, estamos predicando la encarnación, el vivir humano, la muerte de Cristo, su resurrección, su ascensión, la venida del Espíritu Santo, la iglesia y la segunda venida de Cristo para la consumación de todas las cosas que deben consumirse. Entonces, ¿necesitamos estar claros en esto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque esta es la obra de Dios. La obra de Dios no consiste en hacer cosas humanas. La obra de Dios no consiste en hacer obra. La obra de Dios consiste en creer en todo lo que es Cristo. Cristo es el centro de la obra de Dios. Bueno, Jorge, yo creo que con esto ya estamos más que suficiente. Para la semana que viene vamos a ver seguimos en Juan capítulo 6 y vamos a ver el tema del pan que descendió del cielo. Jesús como el verdadero pan que satisface, y es la continuidad de este mismo mensaje. Es la continuidad de esto que estamos hablando. Vamos a ver qué significa comer a Cristo. Vamos a ver qué significa beber a Cristo. ¿Será que no los comemos realmente? ¿Será que lo comemos, lo vamos a morder? O como dicen algunos católicos, que hay una transmutación, que el pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Bueno, eso y muchas cosas más las vamos a ver la semana que viene y en los siguientes en vivo. Para mí, el Evangelio en capítulo 6 es muy crucial para el propósito eterno de Dios, para el plan de Dios.
Están muchas cosas reflejadas allí para la iglesia y para la humanidad. Bueno, Jorge, le damos gracias a todos los hermanos que en esta noche se han conectado. Si hay algunos por ahí que hay que leer, Jorge, pues te paso los micrófonos para que lean los hermanos que nos escribieron en esta noche. De mi parte, bendigo a todos los hermanos, a los que están en vivo en este momento y a los que nos van a escuchar por diferido. Y seguimos invitándole para que cada sábado, hasta que Cristo venga, pues nos escuchen en este programa Conociendo al Dios Eterno. Aleluya, recuerde, Amén. Somos pastores en funciones. No nos queremos el título, somos hermanos en Cristo que nos abrazamos, Jorge. Que Dios nos ha dado esa función de pastores, otra cosa, para llevar y alimentar al pueblo de Dios. Dios le bendiga y Dios le guarde, y te paso los micrófonos, amado. Según la medida de fe, Dios repartió sus dones a cada uno conforme a la medida de fe. Si usted tiene fe en el Señor Jesucristo, cree en el Señor Jesucristo y Dios ve que realmente en su corazón es necesario que usted pueda tener aún más de la bendición de Dios, Dios se lo dará. Dios se lo dará. Amén. Pero no traiga para recibir, sino espere la bendición del Todopoderoso. Bueno, gracias a ustedes por haber participado, estar aquí con nosotros en este programa, Conociendo al Dios Eterno. Queremos saludar a nuestra hermana Gloria Salazar. Dios le bendiga grandemente, hermano. Saludos desde Houston. Nos ven desde Houston. Amén. Dios te bendiga, querida hermana. Gloria sea el nombre del Señor. Gracias por tu tiempo de estar aquí con nosotros y aprender un poco más de la palabra. Quiero recordarles también a los queridos hermanos que si quieren una oración, quieren recibir algún tipo de mensaje o palabra, que se puedan comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. También quiero saludar a mi hermana Gabriela Torazona Trujillo. Gloria Dios Jehová, aleluya. También la bendecimos, te bendecimos, querida hermana. Gracias por participar con nosotros, hermana, por tomar tu tiempo de estar aquí en este programa Conociendo al Dios Eterno y estudiando esta palabra maravillosa de parte de Dios. Hermanos, no hay más nada que decir por este momento. Les queremos bendecir, queremos pedirle al Señor por usted para que usted siga recibiendo la luz, el amor y la vida de Jesús, para que siga creciendo, para que tenga madurez en el Señor, para que pueda conocer al Dios vivo, al Dios eterno y poder confiar en Él. Confíe en Dios porque Él todo lo puede para usted. Él todo lo puede porque Él ya lo tiene preparado. Él ha sido un plan maravilloso desde el principio y hasta el fin. Porque la promesa de Dios es poder estar en la eternidad con Él. Aleluya. Amén. Así que para usted recibir esa promesa, crea en el Señor Jesucristo. Viva la luz y la vida de Jesús en usted. Dios le bendiga. Dios le guarde. Un abrazo, querido hermano Raúl. Desde acá de Valle de la Pascua, aquí haciendo calorcito, te mando un poquito de calor de aquí para allá. Aquí también está cayendo lluvia con calor. Aleluya. Gloria a Dios. Dios te bendiga. Bendiciones para todos. Dios les guarde. Amén.